Vamos a nuestro tema hoy. Este día, el domingo a la tarde, y qué lástima que hoy quise dar otra vez porque hay más hermanos que vienen, pero igual, el flyer por favor. Esta es una doctrina que merece defensa, más todavía en este tiempo. Razones. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? En ese marco, el contexto doctrinal, teológico y de las grandes interpretaciones, hay varias corrientes al respecto. Unos dicen que a la mitad de la gran tribulación va a haber el rapto. Otros dicen que antes que venga Jesús por segunda vez va a haber el rapto. Y otros que cuando venga Jesús y el rapto es un solo evento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué la iglesia? Voy a dar 12 razones así rápido, para que usted entienda que esta doctrina mal enseñada, estas interpretaciones, las interpretaciones mal enseñadas, hace que la gente no tome su decisión hoy y patea su salvación para adelante. Cree que cuando se va a la iglesia, yo voy a poner nomás mi cabeza, pastor, y me van a cortar y voy a ser salvo. No funciona así. Porque vieron la película Tim la haya dejado atrás. La marca, de todo ese paquete. Y hemos hablado nosotros que hay un plan de Dios para Israel y un plan de Dios para la iglesia. Y que el rapto es un evento que inicia antes del periodo de 7 años de la tribulación, y la segunda venida es cuando termina la gran tribulación. En el rapto Jesús viene en forma invisible a llevar a su iglesia, y 7 años después, en la segunda venida, al término de la gran tribulación, Jesús viene con su novia, con su iglesia, con usted, conmigo, a establecerse aquí en la tierra. ¿Está conmigo? Y en esos 7 años va a la iglesia y Dios empieza a tratar con Israel. Hoy, antes del rapto, hay 3 tipos de personas en el mundo. Número 1, los nacidos de nuevo, que somos usted y yo. 2, los gentiles, los pecadores. Y número 3, los judíos, la raza judía. Va a la iglesia, van los nacidos de lo alto. Se quedan los impíos, los pecadores y el pueblo de Israel. ¿Por qué la iglesia no va a participar del periodo de la gran tribulación? Defensa a la gran doctrina cristiana del rapto. En las interpretaciones de las diferentes corrientes de iglesias, denominaciones, el problema no es que no va a suceder el rapto. Va a suceder el rapto, ellos creen, y también la segunda venida de Dios, de Jesús. Pero el problema está, ¿cuándo va a suceder el rapto? ¿Cuándo va a suceder el rapto? Y ahí están las interpretaciones. Uno a la mitad, otro al final, y otros cuando venga Cristo, y el rapto es todo un solo evento. Pero ¿qué dice la Biblia? Sobre cuál usted y yo tenemos que estar fundamentados. Sobre lo que dice la Biblia. Defensa de la gran doctrina cristiana del rapto por las falsas interpretaciones de esta doctrina. La esperanza bienaventurada del cristiano. Siguiente, por favor. Estos versículos puse ahí para que se quede esto grabado. Eso queda grabado y el hermano Víctor suele enviar los flyers de lo que usted tiene acá. Si usted quiere este flyer de que estoy exponiendo, para que usted tenga en su teléfono, en su WhatsApp, con todas las animaciones que da, yo le puedo enviar gratuitamente, para que usted pueda enseñar y usted pueda tener. Así mismo, como yo expongo, usted puede hacerlo en su celda. O se compra un proyector y proyecta ahí en su barrio. Ahí está. Como introducción, Mateo, solo voy a citar 24, 36, 43. Hablamos que Mateo era para los judíos, pero Jesús también, como era conocedor, dejó pistas
con respecto al rapto, pero no habló mucho del rapto, lo dejó a Pablo y lo dejó que el Espíritu de Dios entrara después de Pentecostés a hacer su obra. Bueno, ahí en Romanos 15, 11 al 15 también tenemos. Espera que Romanos, ahí tiene que ser Romanos, sí, Romanos 12, espera, voy a corregir. Santiago 5:8. 1 Corintios 15, eso sabemos 51, 58, el tipo de cuerpo que vamos a tener. Creo que es 12. Pone por el 12, José, donde habla, la noche está avanzada. Se acerca el día. Romanos 15, tiene que ser 12 ahí. 12, 15, 11, 15. ¿No? O 13. 13, 11, 15 tiene que ser. 13, 11, 15. Ahí sí. 13. Romanos. Sí, 11 a 14. ¿Qué dice? Eso es. Nuestra salvación. Bueno, ahí que yo me equivoqué. ¿Romanos cuánto es? 13. Bueno, 13, 11. Yo puse el 15, pero no importa, igual, entra ahí. Santiago 5:8. 1 Corintios 15, 51, 58. Filipenses 4, 5. El Señor está cerca. Filipenses 4, 16, 18. 1 Tesalonicenses 5, 9, 11. Eso poneme por favor allá. Vamos a leer eso, para que vean nomás que el rapto es antes de la gran tribulación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, porque el tiempo de la gran tribulación es la ira de Dios contra Israel. No va a estar la iglesia, la ira. No nos ha puesto Dios para ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Quien murió por nosotros, ¿para qué? Para que ya no sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El siguiente. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El contexto es el anticristo, que se va a manifestar después que la iglesia suba. Entonces Dios no te puso para ira, porque ese es el momento de la ira del Cordero y de Dios, el periodo de la gran tribulación, los 7 años, y Dios no te puso para esa ira. Aléntate con estas palabras, es decir, arregla tu vida hoy. Agustín, arreglaste ya tu vida. Y si no, hazlo hoy. Háganlo. ¿Está entendiendo usted, pastor joven? Claro que sí. Si yo estoy predicando. Primera Tesalonicenses 4:16, usted conoce eso. Y Jesucristo con voz de mando y con trompeta de Dios. Tesalonicenses 5:9. 11, eso vamos a leer otra vez, por favor. Segunda Tesalonicenses 5:9, 11. Estamos aprendiendo acá algo. Porque no nos ha puesto, no, segunda, ya leímos eso. Segunda de Tesalonicenses, perdón, 2, 6, 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 6, 8. Mira lo que dice. Estas citas son importantes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos defendiendo la doctrina de el rapto antes de la gran tribulación. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Sale aquí, pero allá. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De qué está hablando? Está hablando del anticristo, está hablando de la iglesia. Pues es importante que usted analice luego en su casa. Siguiente. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quiénes somos nosotros? El Espíritu Santo en la iglesia. Eso detiene la maldad para que se manifieste. ¿Sabía usted que los rabinos ortodoxos ya saben quién es su Mesías? O sea, el anticristo. No dan a conocer nomás todavía oficialmente, porque hay alguien que lo detiene. Somos nosotros, para su manifestación oficial. Mire. Al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado. En medio de ellos, ¿quién es lo que lo detiene? ¿Putin? ¿Donald Trump que va a subir?
con su arsenal bélico detiene la maldad. No, la iglesia. Usted y yo, ¿hasta qué? Suba. Siguiente. Entonces se manifestará. ¿De qué está hablando Pablo? Cuando la iglesia suba. Entonces después se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos defendiendo la doctrina del rapto antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Porque hoy hay en las redes un montón de enseñanzas contrarias a esta que le estoy diciendo y les confunde a la gente. Y ahí está el diablo Satanás. ¿Para qué? Para que usted y yo hoy no arreglemos nuestra situación con Dios. Porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. La venida, el rato va a ser invisible. Pero la segunda venida, visible. Después de todas esas señales concretas, pero ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 15. Vamos a leer también eso, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 15. Mira lo que dice. Simplemente estas son bases bíblicas, las cuales usted tiene que usar para defenderse. Y para que seamos librados de hombres perversos. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Siguiente. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Retengan esta doctrina en base a todas esas herejías que circulan hoy en las redes. Y eso es el diablo Satanás adormeciendo a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que hoy no arreglen las cuentas con él. ¿Por qué? Porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Siguiente, por favor, los flyers. Bueno, ahí leímos Segunda de Tesalonicenses 3:3, por favor. 3:3. Estamos poniendo base. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Siguiente, por favor, el flyer otra vez, por favor, otro texto. Vamos a leer, ya vamos a Apocalipsis sintetizando. Apocalipsis capítulo 2, 25, versículo 25, por favor, luego 3, 10, 31. Apocalipsis. Al que venciere, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El otro versículo, por favor. Apocalipsis 3. ¿Qué dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Está hablando del rato. Pero tienes unas pocas cosas contra ti. Bueno, otro versículo. El 10 ahora. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre ti. ¿Quiénes son los que van a quedar? Los judíos y los pecadores. Siguiente, por favor. Dame otra vez el flyer. Bueno, ahí usted ya anote eso en su casa. Apocalipsis capítulo 4, 1 al 2. Del capítulo 2 al 3, ahí habla de la iglesia sobre la tierra. Las 7 iglesias en Asia. Los 7 problemas y las 7 soluciones.
y las 7 promesas que da el Señor a nivel congregación y a nivel personal para todas las edades. ¿Está conmigo? Y a partir del capítulo 4, donde Dios le llama a Juan y le dice: sube acá y te mostraré las cosas después que sucederán después de esta. Y Juan dice: vi una puerta abierta en el cielo. Está hablando del rapto. Y está representando, ¿qué está representando? La iglesia subiendo. Y a partir del capítulo 4, 5, ya no se habla más de la iglesia porque la iglesia está arriba. Y empieza el periodo de la gran tribulación. Ahí usted tiene la maqueta. El Antiguo Testamento ya pasó. El Nuevo Testamento ya se escribió y se está desarrollando 2024 años ya. De la cruz a nuestro tiempo, la flecha para arriba, lo que estamos esperando, el rapto. Luego el periodo de la gran tribulación que viene inmediatamente, la flecha para abajo. Es al final del periodo de la gran tribulación, la franja roja. Y ahí empieza la franja amarilla, que es el milenio. Cristo con su iglesia gobernando la tierra. Y la gran pregunta es esta, para otro tiempo. ¿La Gran Jerusalén es en la segunda venida de Cristo o al final del milenio? ¿La Gran Jerusalén? ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Quiere decir que si es al comienzo del milenio, donde la novia de Jesús, donde la iglesia va a vivir, tiene que estar ahí antes ya del inicio del milenio o el milenio, no al final. ¿Dónde va a vivir la iglesia? ¿Dónde vamos a vivir nosotros? Bueno, eso es para pensar un poquito. Bueno, vamos ahora a las razones. Estos son los versículos que usted tiene que tener como argumento por la cual usted defiende su fe, que yo no voy a pasar la gran tribulación. No es una cuestión de postura eclesiástica de la iglesia, es fundamento bíblico. Siguiente flyer, por favor. Primera razón por la que la iglesia no pasará la gran tribulación: por la inminencia de su venida. ¿Se acuerda usted que en el primer siglo la gente ya decía Maranatha, 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 la palabra aramea que significa Cristo viene? Y Lucas 21:36, que dijo Jesús: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá, y para que ustedes y yo seamos dignos de estar delante del Señor. Entonces su venida es inminente, pero la segunda venida de Cristo va a ser: todo ojo le verá, y hay señales concretas. 28 juicios, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas. Segunda razón por la que creemos nosotros que nos vamos a pasar por el tiempo de la gran tribulación. 7 flyer, por favor. Esa es la segunda razón. Porque la iglesia es un misterio revelado recién en el Nuevo Testamento. Efesios 5:32, Jesús dijo que el cuerpo de Cristo es un misterio. Y 1 Corintios 15:51, hablando del cuerpo, ahí está hablando: les cuento un misterio, no todos moriremos. Está hablando del rapto, el tipo de cuerpo que usted vamos a tener, porque el rapto significa gran resurrección de hombres que han puesto su fe en Jesús, los que estaban muertos y los que estaban vivos. Y eso era un misterio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le dio a Pablo a dar a conocer ese misterio y las potestades demoníacas. Razones por las cuales la iglesia no va a pasar el periodo de la gran tribulación, porque es un misterio en el Antiguo Testamento. La segunda venida de Cristo sí era profetizada por Moisés, por Isaías, por los profetas como Nahum, Malaquías, Joel, etcétera, Daniel. Siguiente razón. Tercera razón por la que la iglesia no pasará la gran tribulación: porque la iglesia e Israel tienen planes diferentes en las profecías bíblicas. Israel tiene un llamado terrenal y la iglesia un llamado celestial. Y escúcheme bien. Muchos dicen: vamos a vivir en el cielo. No, vamos a estar en el cielo 7 años. Después vamos a volver aquí sobre la tierra con Cristo para reinar. 1000 años. ¿Y después qué va a pasar con la tierra? Va a seguir la tierra. ¿Y los judíos? Ese es otro tema para ir escarbando estos detalles. Pero hoy estamos viendo las razones por las que la iglesia no va a pasar el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para Israel y el periodo de la gran tribulación es la semana 70, la última semana para Israel, que es la angustia de Jacob para Israel, pero la iglesia, nosotros los gentiles ya estamos arriba porque Dios tiene otro plan. Y ahí está la confusión. Cuarta razón por la que la iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Por qué? Porque si la iglesia pasase la gran tribulación, se obviaría el evento del tribunal de Cristo. Romanos 4:10. Es necesario que comparezcamos. 2 Corintios 5:10. Es importante que haya ese lapso entre el rapto y la segunda venida de Cristo, porque allá arriba, cuando
suena la trompeta, nos vamos a encontrar con Cristo, con el trono de Dios, y va a haber tribunal que no tiene, ahí no se va a juzgar la salvación, sino las obras. ¿Qué hizo usted a partir que le conoció a Cristo y hasta el momento que fue llamado? Entonces, el tribunal de Cristo, que es diferente al juicio del gran trono blanco, y la gente confunde eso. La quinta razón por la que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque las bodas del Cordero deben ser realizadas en los cielos, mientras en la tierra se va a desarrollar la gran tribulación. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del Cordero y el Padre Celestial va a oficiar la ceremonia. La iglesia casándose con Jesús de una manera oficial, siendo uno. Así como el hombre y la mujer se ponen de acuerdo en la tierra, tienen su periodo de noviazgo, de conocimiento, luego entran en la etapa ya del compromiso. Toman sus votos de fidelidad y de ser uno delante del pastor y delante de Dios. Lo mismo va a pasar con Cristo. Se va a casar con la iglesia y vamos a ser uno. Así como el Padre es uno con Cristo, Cristo con el Padre con el Cristo, Cristo va a ser uno con nosotros y nosotros con el Padre. San Juan capítulo 17, 22. La gloria que tú me diste yo les he dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno, ellos en mí y tú en mí y nosotros en ti. Impresionante. Quinta razón, cuarta razón, sexta razón por la que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque si la iglesia estuviera en la gran tribulación, habría conflicto con los 144,000 judíos sellados para predicar el evangelio. Apocalipsis 7, 2. 13, que los ángeles sellan. Y usted sabe que Jesús le dio a sus discípulos, a usted, a mí, a la iglesia, el privilegio de predicar el evangelio. Y la iglesia no va a estar, entonces van a ser sellados los 144,000 para predicar a los judíos. ¿Están conmigo? Entonces, si la iglesia está, va a haber conflicto con eso. Quiere decir que la palabra de Dios no se ajustó, pero Dios es perfecto. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo ahí? La sexta razón. La séptima razón. ¿Por qué la iglesia no va a pasar la gran tribulación? Porque el mandato de predicar el evangelio de Jesús fue dado a la iglesia y no a los judíos. Y ángeles, como en Mateo 28, 10, vaya por todo el mundo. Al que creyere y fuere bautizado serán salvos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted conoce esa cita. Y Apocalipsis capítulo 14, 6, 7, los ángeles van a predicar el evangelio eterno. Porque ya no va a estar la iglesia. ¿Comprenden? Entonces son razones que usted y yo, ¿para qué? Para afirmar nuestra fe ante esas corrientes heréticas que uno dice que el rapto va a ser a mitad, otros dicen que va a ser al final, otros dicen que va a ser antes del final, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo nosotros las razones por qué la iglesia no va a pasar ni a la mitad, ni el 75%, ni al final. No vamos a pasar. Ahora, si usted quiere pasar el periodo de la gran tribulación, es asunto suyo, no hay problema. Pero yo creo en lo que dice la palabra y en la salvación que hizo Cristo. Octava razón por la que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque la iglesia no se va a sujetar al anticristo. Dios dio autoridad a la iglesia y sobre toda fuerza del mal. Lucas 10, 19, aquí os doy poder, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El que lo detiene, por eso le dimos segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 6 al 8, el que lo detiene cuando sea removido, que es la iglesia, ahí se va a manifestar, dice, el anticristo. ¿Y cómo va a estar el anticristo, que es antidios totalmente? Estamos hablando de la persona del anticristo, porque hoy el espíritu anticristo con el cual peleamos espiritualmente está, y la iglesia es la que la detiene. Pero en ese marco, en ese contexto, el periodo de la gran tribulación va a estar en persona, en vivo y en directo, ese engendro demoníaco, el hijo humano de Satanás, y la iglesia no puede estar presente porque no se va a sujetar al anticristo. Jesús le va a llevar a su hijo, a nosotros que somos sus hijos, antes. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Porque cuando sube la iglesia, capítulo 5 de Apocalipsis, el primer jinete de caballo blanco, ¿quién era? El anticristo. El anticristo. Y eso confunde a mucha gente y dice, no, que es Jesús. Pero si usted lee Apocalipsis capítulo 19, va a ver que Jesucristo viene montado en un caballo blanco. Es otro. Y cuando venga Jesús, va a haber paz. Cuando venga el anticristo, capítulo 6, el primer sello de Apocalipsis, va a haber guerra.
hambres, pestes. Porque si viene Cristo, pues no puede haber eso. ¿Está conmigo? Bueno, a usted meditar en su casa con más profundidad. Novena razón por la que la iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Quién es la iglesia? Este banco, la silla, los aire acondicionados, ¿verdad? Ahí el tercer piso para los... No, la iglesia es usted y yo, somos nosotros, cuerpo de Cristo. Porque la iglesia pierde importancia en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante, porque el capítulo 4 para abajo habla de la iglesia, las 7 iglesias. Israel viene a tomar un papel importante luego de Apocalipsis 2 y 3. ¿Está conmigo? Estamos dando razones por las que usted tiene que saber que todas esas corrientes que dicen, contraria a lo que usted está aprendiendo, bueno, para que usted tome su decisión hoy, arregle su vida, porque Jesús puede venir en cualquier momento. Novena, décima razón. ¿Por qué la iglesia no pasará la gran tribulación? Porque las tipologías, tipos de raptos en el Antiguo Testamento señalan un arrebatamiento antes de la tribulación. Como por ejemplo, Enoc, ¿qué pasó? Fue arrebatado antes del diluvio. Lot es un tipo, Lot en Sodoma, liberado antes de caer el fuego de los cielos. Y Elías fue llevado en un torbellino. Entonces son tipos en el Antiguo Testamento que nos hace entender y respaldar esta enseñanza, esta doctrina que nosotros creemos que nos vamos a pasar el periodo de la gran tribulación. Porque si hubiésemos, o si estaban los planes de Dios pasar el periodo de la gran tribulación, Lot hubiese pasado también por todo ese fuego y la quemazón de Sodoma y Gomorra. Enoc hubiese pasado también por el diluvio. ¿Me explico? Entonces hay tipos que nos hacen entender de que Dios nos va a llevar antes de que ocurra ese tremendo mal sobre la tierra. Para eso Jesús vino a salvarnos. Por eso que cantamos al iniciar el servicio: hermoso eres, mi Señor. Luego, tu fidelidad, la fidelidad de Dios hace que nosotros no pasemos por este momento terrible. Y después la última canción, ¿cuál es? Gracias. ¿Cuánto están agradecidos a Dios por todo esto? Hermanos, para eso venimos a la casa del Señor, para enterarnos y tener un corazón agradecido al Señor, porque esto va a ocurrir. Décima primera razón por qué la iglesia no pasa la gran tribulación. Porque el tercer, escúcheme bien esto, porque el tercer templo judío y el sacrificio de la vaca roja serán ejecutados por el anticristo. Ya está la vaca roja, que desapareció hace 2024 años. El templo, el tercer templo, se puede construir en 45 días. Es para el pueblo judío y no para la iglesia. ¿Me está siguiendo? El templo, el sacrificio, no es para usted, no es para mí. Aunque ya están, es para el pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué? La iglesia es el templo del Dios viviente. Los cristianos somos piedras vivas. 1 Pedro 2, 4 al 8. Y el sacrificio para la purificación por un muerto y las inmundicias ya fue hecho en la cruz. La vaca roja fue Jesucristo. Número 19. ¿Están conmigo? Y esto es lo que están esperando los judíos. Que se cumpla el número 19, por eso la vaca roja, y necesitan el templo. Pero es para los judíos, no es para nosotros. ¿Qué nos habla eso? Que ya está dispuesto, está la vaca roja, están los sacerdotes, está la plata, está la menorá, están todos los sacerdotes y está para la construcción del templo en cualquier momento. Cristo viene por su iglesia. Señales. 12ª y termino con esto. Bueno, ahí está. Conclusión. Estudiamos 11 razones bíblicas claves para defender la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Para qué? Para refutar las 4 corrientes de interpretaciones que en este tiempo final demanda defensa. Maranata. La primera corriente de interpretación, Cristo viene a la mitad del periodo de la gran tribulación. La segunda interpretación, Cristo va a venir a la final trompeta, antes que venga Jesús. La tercera interpretación, que el rapto y la segunda venida de Cristo son un solo evento. Pero la correcta, ¿cuál es? Cristo viene antes del comienzo de
Pero la tribulación nos lleva arriba y ahí empieza el periodo más terrible de la humanidad que jamás vivió, y Jesús vino a librarnos por su sangre. ¿Está conmigo? ¿Qué estuvimos hablando? Siguiente flyer. ¿Qué estuvimos hablando? Razones porque la iglesia no pasará el periodo de la gran tribulación. Espíritu Santo, queremos agradecerte porque la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de interpretaciones incorrectas. Esto queda grabado para que usted repase. Están los versículos que hablan, el respaldo. Teológicamente, doctrinalmente, es la postura bíblica la más concreta. Los otros no tienen muchos fundamentos bíblicos. Y ahí vemos nosotros que las doctrinas de demonio, como dice primera de Timoteo capítulo 4, 1 y 2, muchos apostatarán escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Estamos en ese contexto, mis apreciados. Entonces yo le pido, por favor, que usted tome en serio su salvación. Estamos en el escenario, geopolíticamente hablando, geoestratégicamente hablando, en el contexto global, profético, en tiempo del fin, en esta guerra espiritual. Tu alma está en juego, la de tu familia, la de tus hijos. Tienes que tomar en serio, por favor. Gracias por haber venido en esta mañana. Gracias por haber escuchado. Que si tú sigues las instrucciones de esta palabra y lo que este servidor te está indicando, vas a librar tu vida, la de tu familia, porque ese es mi trabajo. Es mi privilegio que Dios me mandó a hacer. Me guste o no me guste, yo tengo que hacer esto, porque de eso depende también mi salvación, obediencia a Dios. Y yo lo hago con todo mi corazón. Yo me encierro y procuro estudiar. Y yo te aliento a que lleves este material que está a tu alcance. Hay 10 lecciones, algo así de 10 lecciones del tiempo del fin, y lo que hoy desarrollé está acá. Y también está el tema ¿por qué y para qué tiene que venir Cristo por la segunda vez? Entérate, por favor. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Tenemos el santo privilegio de conocer tus pensamientos antes que sucedan. Esa es la profecía, historia contada de antemano. Padre, puse de mi parte, hice todo el esfuerzo, sabiendo, Señor, que tu palabra no volverá vacía y que solamente tu Espíritu Santo es el que va a esculpir esta enseñanza en nuestros corazones ante las corrientes heréticas que hace que la iglesia quede dormida y que piense que va a haber una segunda oportunidad para el cristiano en el periodo de la gran tribulación. Sabemos que en el periodo de la gran tribulación va a haber salvación. La pregunta es: ¿quiénes son? ¿A quiénes Dios va a extender su salvación? Puesto que tu palabra dice que no pisoteemos la sangre del Cordero ni afrentemos al Espíritu de gracia. Es para nosotros hoy. Y aquellos que han pisoteado la sangre, es decir, han escuchado muchas veces el Evangelio, pero no han puesto en práctica y han afrentado al Espíritu de gracia, suena trompeta y ellos van a pasar el periodo de la gran tribulación. La pregunta es: ¿van a ser salvos? Y ahí claramente el apóstol dice a ese tipo de gente, a ese tipo de cristiano, de cristiana que nunca arregló su vida, que endureció su corazón, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira. Lea usted la palabra, segunda de Tesalonicenses. Por eso te pido, por favor, que arregles tu vida hoy, porque esto no es un juego. Si Jesús viene y estás en pecado, te vas a quedar. Si ya escuchaste muchas veces la palabra y no corregiste tu vida, va a venir un poder engañoso y vas a creer en la mentira por cuanto rechazaste el amor de la verdad.
Eso dice la Biblia, apreciados. Y que Dios nos ayude. Si usted quiere ponerse en pie y decirle: Señor, ten misericordia de mí y de mi familia. Quiero entender estas cosas, dame interés. Porque ¿de qué estamos hablando? De tu destino eterno. Señor, aquí estamos nosotros pidiéndote perdón y pidiendo tu ayuda, Espíritu Santo. Solamente esto se puede entender por revelación, porque esto es algo tan serio. Esto es algo tan serio. Esto es algo tan serio que tiene que ver con nuestro destino eterno y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, para que no pasemos por ese periodo tan terrible. Y puesto que va a ser la ira del Cordero, como dice tu palabra en Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, la ira del Cordero y del que está sentado en el trono, la iglesia ya no va a estar, porque el Cordero pues no puede castigar a su propio cuerpo. Y la confusión que hay, quita de la mente. Y que esta palabra, que esta doctrina sea establecida en nuestros corazones. Levanta tu mano, voy a bendecir tu vida. Padre, yo bendigo a tus hijos. Gracias porque ellos han venido. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz, su shalom. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, y esta alabanza nos despide.